Hola a todos, mi nombre es Gabriel Tortella y sean bienvenidos al curso introductorio de física. Las actividades que se ofrecen en este curso tienen como finalidad poder orientar al estudiante en el mundo de la física y las leyes empíricas que rigen. También se espera contribuir brindando al estudiante herramientas que le resulten significativas, constructivas y de interés, y así aplicar estos conocimientos adquiridos tanto en el ámbito universitario como en la vida cotidiana. Sean bienvenidos y comenzaremos con el desarrollo de la unidad número 1. En esta unidad definiremos conceptos básicos para introducirnos a la física. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a definir qué es la física. Y como bien dice nuestra presentación, es una ciencia experimental donde los físicos observan los fenómenos naturales e intentan encontrar los patrones y principios que los relacionan. Tales patrones se denominan teorías físicas, o si están muy bien establecidos y tienen un amplio uso, se denomina leyes o principios físicos. Como la mayoría de las ciencias, también la física está relacionada con otros campos. En este caso pusimos tres ejemplos. En primer lugar, la matemática. Se utilizará muchas ecuaciones tanto físicas como matemáticas y además se dice que la física es matemática disfrazada. Por otro lado tenemos el campo de la química. Existe una rama de la física que es la física cuántica y está estrictamente relacionado con este campo. Y por último, tenemos la geología, ya que existen muchos fenómenos geológicos explicados por la física. Es necesario definir conceptos básicos de esta ciencia. Por lo tanto, definiremos, en primer lugar, qué es una unidad de observación. Es una unidad física para el estudio con fines de investigación y experimentación, y estas unidades pueden tener características y ser variables o constantes. Luego tenemos un modelo, que es una versión simplificada de un sistema físico demasiado complejo. Por otro lado, el principio son bases sobre las cuales se han construido y se siguen construyendo las demás leyes, ecuaciones, etc. Y hablando de leyes, ¿qué es una ley? Son relaciones cuantitativas que vinculan los distintos fenómenos. Y por último, la definición de teoría nos dice que es un conjunto de leyes, suposiciones, principios y explicaciones relativas a fenómenos de igual naturaleza. Luego tenemos una magnitud física. ¿Qué es? Es una propiedad o aspecto observable de un sistema físico que puede ser expresado en forma numérica, hablamos de cantidad física, acompañada de una unidad de medida. Ambas conforman una magnitud física. Pueden observar un cuadro donde tenemos el ejemplo de una magnitud física que es la longitud, cuya cantidad física es el 2 y la unidad de medida está en metros. Todo esto conforma una magnitud física. Existen diferentes tipos de magnitudes. En este curso introductorio hablaremos de dos grandes tipos. Uno es las escalares y otros serán las vectoriales. Las escalares son las que expresan un valor fijo, ya que carecen de dirección y sentido. Algunos de los ejemplos pueden ser una longitud, bien, la masa de un cuerpo, la temperatura o bien el tiempo. Por otro lado, las magnitudes vectoriales son aquellas que cuentan con un módulo, o sea, la cantidad, dirección y sentido. Y el ejemplo que pueden ver en pantalla es una persona empujando un cuerpo, por lo tanto está aplicando una fuerza. Y la fuerza es una magnitud vectorial, ya que además de un módulo posee una dirección y un sentido. Otro de los ejemplos es la aceleración. Pero si hablamos de magnitudes vectoriales, es necesario definir qué es un vector. Es la expresión que proporciona la medida de cualquier magnitud vectorial. Podemos considerarlo como un segmento orientado. Se simboliza con una letra y una flecha arriba. La flecha nos permite distinguir que estamos en presencia de una magnitud vectorial, cuyas partes serán un origen, un extremo, la dirección, que es la recta que lo contiene, el sentido
indicado por la punta de la flecha, en este caso hacia la derecha, y un módulo indicativo de la longitud del segmento. Anteriormente hablamos de magnitud física y los diferentes tipos de magnitudes. Recordemos que una magnitud está compuesta por una cantidad física y una unidad de medida. Entonces, es necesario hablar de sistemas de unidades. ¿Qué son los sistemas de unidades? Bueno, las medidas de las magnitudes físicas exigen comparar dichas medidas con un patrón en el que se le asigna un cierto valor unitario de la misma. Es decir, medir una cantidad física considerada como una unidad. Para realizar las medidas se utilizan instrumentos de medición, los cuales pueden ser un calibre para medir una longitud, balanza analítica, podemos medir la masa de un cuerpo, cinta métrica, también para medir longitud, cronómetro, que mide el tiempo, termómetro para medir temperatura, etc. Las mediciones exactas y confiables exigen unidades inmutables que los observadores puedan duplicar en cualquier lugar o cualquier parte del mundo. El sistema de unidades empleado por los científicos e ingenieros en todo el mundo se denomina sistema internacional. En este caso hablaremos de las magnitudes fundamentales: longitud, masa y tiempo. La longitud, la unidad metro, se simboliza con M. La masa, la unidad será el kilogramo, se simboliza con la K y la G. Y el tiempo, que es el segundo, que se simboliza con las letras S, E, G, de segundos. Otros de los sistemas de mediciones que trabajaremos son el sexagesimal y el sistema técnico. En este caso, cuando hablamos del sistema internacional y hablamos de la magnitud de longitud, la unidad será el centímetros. Si hablamos de la masa, será el gramo y el tiempo será el segundo. En la parte derecha del cuadro van a tener los símbolos de centímetros, gramos y segundos. Y por último tenemos el sistema técnico, ¿bien? Donde es muy similar al sistema internacional, ya que la magnitud, longitud y tiempo se expresa de la misma manera que el sistema internacional, es decir, en metros y en segundos, pero lo único que cambia es la masa, ya que para este sistema la unidad de masa será la unidad técnica de masa y el símbolo es UTM. Anteriormente se habló de un sistema de unidades y los diferentes tipos de sistemas. Entonces hablaremos de la conversión de unidades, que es la transformación del valor numérico de una magnitud física expresada en cierta unidad de medida en otro valor numérico equivalente y expresada en otra unidad de medida de la misma naturaleza. Existen situaciones problemáticas donde se deberá homogeneizar las unidades de medidas de diferentes magnitudes físicas. Por ejemplo, si yo tengo una magnitud física longitud expresada en metros y por otro lado tengo otra magnitud física de longitud expresada en centímetro y tengo que sumar ambas magnitudes, debo homogeneizar. ¿Qué quiere decir eso? Llevarlos a un mismo sistema de unidades, por ejemplo, en metros. Por lo tanto, solo podemos sumar o igualar dos términos si tienen las mismas unidades. En esta unidad número 1 nos centraremos en realizar la conversión de unidades utilizando un método llamado factor de conversión.